Ahora sabrás cómo acabar con tu mal genio. La manera correcta de hacerlo se encuentra oculto en una pequeña historia del Zen. Es la siguiente. Un estudiante Zen acudió a Bankei y dijo: Maestro, tengo un mal genio ingobernable, ¿cómo puedo curarlo? Muéstrame este mal genio, dijo Bankei, suena fascinante. No lo tengo ahora mismo, dijo el estudiante, así que no puedo mostrártelo. Bueno. Entonces, dijo Bankei, tráemelo cuando lo tengas. Pero no puedo traerlo justo cuando sucede que lo tengo, protestó el estudiante. Surge inesperadamente, y es seguro que lo perderé antes de traértelo. En ese caso, dijo Bankei, no puede ser parte de tu verdadera naturaleza. Si lo fuese, podrías mostrármelo en cualquier momento. Cuando naciste no lo tenías, y tus padres no te lo dieron, así que debe de entrar en ti desde el exterior. Sugiero que siempre que entre en ti te golpees a ti mismo con un palo hasta que el mal genio no pueda soportarlo y huya. Ahora adentrémonos en esta bella anécdota Zen. Un estudiante Zen acudió a Bankei y dijo: Maestro, tengo un mal genio ingobernable, ¿cómo puedo curarlo? Primero, el discípulo ha aceptado una cosa, que tiene un mal genio ingobernable. Ahora quiere curarlo. Siempre que haya una enfermedad trata primero de descubrir si es realmente una enfermedad o un malentendido, porque si hay una enfermedad real, entonces puede ser curada, pero si no es una enfermedad real, sino solo un malentendido, entonces ninguna medicina servirá. Más bien, por el contrario, toda medicina te será dañina. Así que primero has de saber si la enfermedad existe o no, o si simplemente la estás imaginando, o si simplemente piensas que está ahí. Puede que no esté en absoluto, puede que simplemente sea un malentendido. Y con lo confuso que está el hombre, muchas de sus enfermedades no existen en absoluto, simplemente cree que existen. Tú también estás en el mismo caso. Así que trata de comprender esta historia muy profundamente. Puede que te ayude. El estudiante dijo: Maestro, tengo un mal genio ingobernable, ¿cómo puedo curarlo? Él no duda de la enfermedad y pide el remedio. Nunca pidas el remedio. Primero trata de descubrir si la enfermedad existe o no. Primero entra en la enfermedad y diagnostícala, descífrala, examínala a fondo. Entra en la enfermedad antes de pedir un remedio. No aceptes ninguna enfermedad justo en la superficie, porque en la superficie es donde te encuentran los demás, es donde los demás se reflejan en ti, es donde los demás te colorean. Puede que no sea una enfermedad en absoluto. Puede ser tan solo el reflejo de los demás. Es como cuando estás a la orilla de un lago silencioso con tu túnica naranja, y el agua que está cerca de ti parece naranja porque te refleja. El lago puede pensar que se ha vuelto naranja. ¿Cómo deshacerse de ello? ¿Dónde encontrar el remedio? ¿A quién preguntar? No acudas a los expertos inmediatamente, primero trata de descubrir si es realmente una enfermedad o solo un reflejo. Estar simplemente alerta servirá de mucho. Muchas de tus enfermedades puede que sencillamente desaparezcan sin ningún tipo de remedio. Muéstrame ese mal genio, dijo Bankei, suena fascinante. Un hombre como Bankei comienza inmediatamente a trabajar en la enfermedad, no en el remedio. No es un psicoanalista. Un psicoanalista empieza a trabajar por el remedio, y esa es la diferencia. Están surgiendo ahora nuevas tendencias en psiquiatría que comienzan a trabajar por la enfermedad, no por el remedio. Se están desarrollando nuevas tendencias. Están más cerca de la realidad, y más cerca del Zen, y más cerca de la religión. En este mismo siglo, la psiquiatría adquirirá un matiz más religioso, y entonces no solo será una terapia. Se convertirá realmente en una fuerza curativa, porque la terapia piensa en el remedio, y una fuerza curativa lleva tu conciencia a la enfermedad. De cada 100 enfermedades, 99 desaparecerán simplemente al llevar a ella tu conciencia. Son enfermedades falsas que existen porque les estás dando la espalda. Enfréntalas y se van, desaparecen. Ese es el significado del encounter. Los grupos de encuentro pueden ser beneficiosos, porque su mensaje entero es cómo enfrentar las cosas tal como son. No pienses en el remedio, no pienses en la medicina, no pienses en qué hacer. Lo auténtico es saber primero qué hay ahí. La mente te ha engañado una vez más y aparece una enfermedad en la superficie, pero no hay enfermedad en lo profundo. Aparece una enfermedad en la superficie, pero entras en ti y encuentras que hay otras enfermedades, y esa era solo un truco para engañarte, esa no era la enfermedad real. Un hombre llamado Benjamín, vino a mí y me dijo: mi mente está muy alterada.
Estoy tenso continuamente, tengo ansiedad, no puedo dormir. Así que dame alguna técnica de meditación. ¿Cómo estar en silencio y en paz? Yo le pregunté, ¿cuál es realmente el problema? ¿Realmente quieres estar en paz contigo mismo? Él dijo, sí. Soy un buscador. He estado en el ashram de Sri Aurobindo, y he estado en todas partes, pero no me ha ayudado. Así que le pregunté, ¿has pensado alguna vez en que cuando nada ayuda quizá la enfermedad es falsa? ¿O que le hayas puesto una etiqueta errónea? ¿O que el recipiente contenga otra cosa en vez de lo que está escrito en él? Tú aceptas con facilidad que Sri Aurobindo fracasó, que Sri Raman fracasó, y has estado en todas partes. Se sentía muy victorioso de que todos hubieran fracasado y de que nada hubiera sido capaz de ayudarle, de que todo el mundo fuese falso. Y entonces le dije, tarde o temprano te irás, y también dirás lo mismo sobre mí, porque yo no veo que seas un buscador espiritual, no veo que estés realmente interesado en estar en paz contigo mismo. Tan solo dime, ¿cuál es tu ansiedad? ¿Cuál es tu tensión? Tan solo ve diciéndome qué pensamientos vienen continuamente a ti y por qué continúas pensando en ellos. Él dijo, no muchos, solo un pensamiento. Tuve un hijo, todavía vive pero ya no es un hijo para mí. Le he repudiado. Soy rico, y él se había enamorado de una chica que no era de nuestra casta y que económicamente estaba también por debajo de nuestro estatus. Yo le dije al muchacho, si te quieres casar con esa chica, no vuelvas nunca más a esta casa. Y él nunca volvió. Ahora me estoy haciendo viejo. El muchacho vive en la pobreza con la chica y yo pienso continuamente en él, y este es mi problema. Dame alguna técnica de meditación. Le respondí, ¿cómo te va a ayudar una técnica de meditación? La técnica de meditación no traerá al muchacho a casa. Y la solución es sencilla, no hay necesidad de acudir a Aurobindo, no hay necesidad de acudir a Sri Raman, o de venir a mí. No es necesaria ninguna espada para tu problema, una aguja servirá. Estás buscando espadas, y las espadas fracasan porque solo necesitas una aguja. No es un problema espiritual, sino del ego. ¿Por qué no debería uno enamorarse de una chica que esté económicamente por debajo del estatus propio? ¿Es el amor algo económico? ¿Algo en lo que pensar en términos de finanzas, economía, dinero, riqueza, estatus? Le conté una historia. Un agente matrimonial se acercó a un joven y le dijo, tengo una chica muy hermosa que encaja exactamente contigo. El joven dijo, no me moleste. No me interesa. El agente matrimonial insistió, ya lo sé, pero no te preocupes, tengo otra chica que te aportará 5.000 rupias de dote. El joven le respondió, deja de decir tonterías. Tampoco me interesa el dinero. Déjame en paz. El hombre dijo, ya lo sé. No estés molesto. Si 5.000 no son suficientes, tengo otra chica que te aportará 25.000 rupias de dote. Sal de esta habitación, le contestó el joven. El que yo me case es algo que yo tengo que pensar, no es una cuestión a decidir por un agente. Sencillamente olvídate de ello. No me enfades. Muy bien, le respondió. Ahora lo comprendo. No te interesa la belleza, no te interesa el dinero. Tengo una muchacha que procede de una larga tradición, una familia muy famosa, todo el mundo la conoce, y 4 primeros ministros procedieron de esa familia en el pasado. ¿Te interesa la familia, verdad? Para entonces, el joven estaba muy enfadado y quería echar a trompicones a este hombre. Y cuando, forzándole físicamente, casi le había sacado por la puerta, dijo, si alguna vez me caso, será solo por amor y nada más. Entonces el agente le dijo, ¿por qué no me lo dijiste desde un principio? También tengo ese tipo de chicas. Le conté al hombre la historia. El amor no es manejable, es sencillamente algo que sucede, y cuando tratas de manejarlo todo falla. De forma que le dije a este hombre, ve y pide perdón a tu hijo. Eso es lo que necesitas. Ninguna técnica de meditación, ningún Aurobindo, ningún Raman, ningún Rajneesh, nadie puede ayudarte. Sencillamente ve a tu hijo y pídele perdón. Eso es lo que necesitas. Acéptale y dale la bienvenida de nuevo. Es solo el ego el que está molestando. Y si el ego está perturbándote, entonces la enfermedad es diferente. Tú buscas meditación, y piensas que con la meditación será posible el silencio. No. La meditación solo puede ayudar a la persona que ha llegado a una comprensión correcta de sus enfermedades internas, cuando ha llegado a comprender qué enfermedad es falsa, qué enfermedad está identificada erróneamente y qué enfermedad no existe en absoluto. El recipiente está vacío.
Cuando uno ha alcanzado una comprensión, una profunda comprensión de las propias enfermedades, entonces el 99% de ellas desaparecen. Porque puedes hacer algo, desaparecen. Entonces solo queda una cosa, y esa cosa es la búsqueda espiritual. Una angustia profunda, sin relación con este mundo, sin relación con nada de este mundo. Hijo, padre, dinero, prestigio, poder, nada, es sencillamente una angustia existencia. En el fondo, si puedes localizarla con toda precisión, lleva a conocerse a uno mismo. ¿Quién soy yo? Entonces esta angustia se convierte en la búsqueda. Entonces es cuando puede ayudar la meditación, nunca antes. Antes de eso, son necesarias otras cosas. ¿Servirán las agujas? ¿Por qué llevar una espada innecesariamente? Y donde las agujas sirven, las espadas fracasan. Esto es lo que les está sucediendo a millones de personas por todo el mundo. Bankei es un maestro. Inmediatamente va al grano, al asunto. Muéstrame este mal genio, dijo, suena fascinante. Suena fascinante, de verdad. ¿Por qué dice Bankei que suena fascinante? Porque todo el asunto es falso. Este joven, este estudiante, nunca ha mirado hacia adentro. Está buscando una cura sin haber diagnosticado la enfermedad. No lo tengo ahora mismo, dijo el estudiante, así que no puedo mostrártelo. No puedes arreglártelas para hacer aparecer la ira, ¿verdad? Si yo te digo, enfádate ahora mismo, ¿qué harás? Incluso si actúas, incluso si te las arreglas de alguna forma para simular, no será ira, porque en el fondo permaneces en calma y actuando. Ello sucede. ¿Qué significa que ello sucede? Significa que ocurre solo cuando estás inconsciente. Si intentas que venga, estás consciente. No puede suceder cuando estás consciente, solo puede suceder cuando no eres consciente. La inconsciencia es imprescindible. Sin ella no puede haber ira. Pero sin embargo, el joven dijo, no lo tengo ahora mismo, así que no puedo mostrártelo. Bueno, entonces, dijo Bankei, tráemelo cuando lo tengas. Pero no puedo traerlo justo cuando sucede que lo tengo, protestó el estudiante. Sucede inesperadamente, y es seguro que lo perderé antes de traértelo. Bankei le ha puesto ahora en el sendero correcto. Ya ha avanzado, ya está acercándose a la meta, porque ahora se está dando cuenta de cosas de las que nunca antes se había dado cuenta. La primera cosa de la que se da cuenta es que no puede producirlo ahora mismo. No puede ser producido. Sucede cuando sucede, y es una fuerza inconsciente, no puedes provocarla conscientemente. Eso significa que, si sigue adelante, el paso siguiente será que permanezca consciente y si permanece consciente, no puede suceder. Incluso cuando la ira está sucediendo, si de pronto te vuelves consciente, se va. Pruébalo. Justo en el medio, cuando te sientes muy caliente y te gustaría asesinar, de pronto vuélvete consciente y sentirás que algo ha cambiado. Una marcha interna puedes sentir el chasquido. Algo ha cambiado, ahora ya no es lo mismo. Tu ser interno se ha relajado. Puede que a tu capa externa le lleve un tiempo relajarse, pero el ser interno ya se ha relajado. La cooperación se ha roto. Ya no estás identificado. Gurdjieff solía hacer un bello truco con sus discípulos. Tú estabas ahí sentado, y él creaba una situación. Te decía, alguien vendrá, y cuando venga me comportaré rudamente con él, muy rudamente, y todos vosotros tenéis que ayudarme. Entonces llegaba alguien y Gurdjieff se ríe y le dice, pareces un perfecto idiota. Y todo el mundo mira al hombre y le muestran que todos están de acuerdo. Entonces Gurdjieff sigue diciendo cosas desagradables sobre este hombre, y todo el mundo asiente y se muestra de acuerdo. El hombre se enfada más y Gurdjieff sigue más, y todo el mundo asiente, como si hubiera un completo acuerdo, y el hombre se calienta más y más hasta que explota. Y cuando explota, de pronto Gurdjieff dice, para y mira. Algo se relaja por dentro. Inmediatamente el hombre comprende que le han metido en una situación. Se ha enfadado, y en el momento que se da cuenta de que es una situación provocada, que Gurdjieff le ha jugado un truco, la marcha cambia. Se vuelve alerta, consciente. Al cuerpo le costará un poco más calmarse, pero en el centro, en lo profundo, todo está fresco. Y ahora puede mirarse a sí mismo. El estudiante está ya en el sendero, Bankei le ha puesto inmediatamente en el sendero. La primera cosa de la que se ha dado cuenta es, no puedo mostrártelo ahora mismo, porque no está ahí. Bueno, entonces, tráemelo cuando lo tengas. Se ha dado un segundo paso.
Pero no puedo traerlo justo cuando sucede que lo tengo, protestó el estudiante, surge inesperadamente. No sé cuándo surgirá. Puede que esté muy lejos, puede que tú no estés disponible y, además, incluso si te lo traigo, para cuando llegue a ti ya no lo obtendré. Ya ha llegado a una profunda comprensión. No puedes traerme ira, ¿verdad? Porque en el mero esfuerzo de traerla te volverás consciente. Si eres consciente, la sujeción se pierde, empieza a desplomarse. Para cuando hayas llegado a mí, ya no existirá. Y era más fácil llegar a Bankei que llegar a mí. Tienes que pasar por Mutka. Para cuando se dé una cita, y para cuando llegues a mí, la ira no estará ya allí. Por eso la cita. Porque si no traerás problemas innecesariamente. Gracias a la cita se van automáticamente por sí mismos, y si persisten, entonces merece la pena traerlos a mí. Para cuando llegues a mí, ya lo habrás dejado de lado. Y si comprendes, eso significa que a las cosas que vienen y van no merece la pena prestarles atención. Vienen y van. Tú eres a lo que tienes que prestar más atención, no a las cosas que vienen y van. Son como las estaciones y el clima. Cambian. Por la mañana era diferente, por la noche es diferente de nuevo, cambia. Descubre lo que no cambia. El estudiante ha alcanzado ya una bella comprensión. Dice. Surge inesperadamente, y es seguro que lo perderé antes de traértelo. En ese caso, dijo Bankei, no puede ser parte de tu verdadera naturaleza. Porque la verdadera naturaleza siempre está ahí, nunca surge y nunca se retira, siempre está ahí. La ira surge y se va. El odio surge y se va. Vuestro mal llamado amor también surge y se va. Tu naturaleza siempre está ahí. Así que no estés demasiado interesado e implicado con todo lo que viene y va, de otra forma puedes estar implicado con ello durante años, y vidas, y nunca llegarás al fondo. Por eso el psicoanálisis freudiano nunca es útil. El paciente se tumba en el diván durante años seguidos. 3, 4, 5 años. Habla y habla de cosas que vienen y van. Recuerda, todo el psicoanálisis freudiano está preocupado por cosas que vienen y van. Lo que sucedió en la infancia, lo que sucedió en tu juventud, lo que sucedió en tu vida sexual, lo que sucedió en tu relación con los demás, sigue y sigue. Está interesado en lo que sucedió, no en a quién le sucedió. Y esa es la diferencia entre Bankei y Freud. Si estás interesado en lo que sucedió, entonces han sucedido tantas cosas. Incluso en 24 horas suceden tantas cosas que tardarías años en narrarlas. Y seguirás contando. Es como hablar del clima toda tu vida. A veces muy caliente, a veces muy nublado, a veces lluvioso, a veces esto y a veces aquello. Pero, ¿para qué sirve todo ello? ¿Y qué sucede? ¿Cómo ayuda el psicoanálisis a un paciente? Ayuda un poco. Sencillamente te da tiempo, eso es todo. Durante 2 años hablas continuamente de cosas que sucedieron. Esos 2 años, o 1 año, o incluso más, te dan tiempo y la herida se cura automáticamente, te reajustas de nuevo. Por supuesto, surge también una cierta comprensión. La comprensión surge cuando retrocedes y avanzas, como paseando en un autobús por tu memoria. Surge una cierta comprensión porque tienes que mirar tus recuerdos, porque los observas, pero eso no es lo principal. A Freud no le preocupa tu observación. Él piensa que con solo relatar, contar tu pasado, sacarlo con palabras, verbalizarlo, algo profundo cambia. Pero no cambia nada profundo. Se arroja un poco de basura. Nadie hasta ahora te ha escuchado y Freud y sus psicoanalistas te escuchan tan atentamente, por supuesto, tienes que pagar por ello. Son escuchadores profesionales. Ayudan en un aspecto, porque tú quieres hablar con alguien íntimamente. Incluso eso ayuda. Por eso la gente habla de sus sufrimientos. Se sienten relajados cuando alguien escucha pacientemente, con compasión. Pero en la actualidad nadie escucha, nadie tiene tiempo. Bertrand Russell escribió una pequeña historia. En el siglo que viene, el siglo XXI, existirá una gran profesión de escuchadores profesionales. En todos los barrios, entre cada 4 o 5 casas, habrá una con un cartel: escuchador profesional. Eso es el psicoanálisis. Porque nadie tendrá tiempo, todo el mundo tendrá tanta prisa, la esposa no podrá hablar con el marido no podrá hablar con la esposa, la gente hará el amor a través de llamadas telefónicas, o se verán en las pantallas de televisión. Eso va a suceder, porque, ¿para qué sirve ir a ver a un amigo cuando os podéis ver en la pantalla de televisión?
Los teléfonos tendrán también pantallas para que puedas ver a tu amigo hablándote, y él a ti, así que, ¿para qué ir? Porque, ¿qué harán sentándoos uno enfrente del otro en una habitación? Está sucediendo ya. La distancia se cubre con el teléfono y la televisión. Se perderá el contacto, de forma que serán necesarios escuchadores profesionales. Acudes a los psicoanalistas y te escuchan como un amigo. Por supuesto, tienes que pagar, y el psicoanálisis es ahora lo más caro del mundo. Solo los muy ricos se lo pueden permitir. La gente se jacta de ello. He estado psicoanalizándome 5 años. ¿Cuántos años llevas tú? Los pobres no pueden permitírselo. Pero los métodos orientales de meditación tienen una actitud diferente. No están interesados en lo que te sucedió, les interesa a quién le sucedió. Descubre. ¿A quién? Tumbado en un diván freudiano estás interesado en los objetos de la mente. Sentado en un monasterio zen, estás interesado no en los objetos, sino en el sujeto. En ese caso, dijo Bankei, no puede ser parte de tu verdadera naturaleza. Si lo fuese, podrías mostrármelo en cualquier momento. Cuando naciste no lo tenías, y tus padres no te lo dieron, así que debe de entrar en ti desde el exterior. Sugiero que siempre que entre en ti te golpees a ti mismo con un palo hasta que el mal genio no pueda soportarlo más, y huya. Estás simplemente bromeando. No tomes el palo literalmente. En Zen se llama a la consciencia el palo con el que te pegas a ti mismo. No hay otra forma de pegarte a ti mismo, porque si coges un palo ordinario, pegarás al cuerpo, pero no a ti. Puedes matar al cuerpo, pero no a ti. Pegar con un palo significa: cuando te sientas enfadado, sé consciente continuamente, lleva consciencia a ello, ponte alerta, consciente, y golpea continuamente con el palo de la consciencia en tu interior hasta que el mal genio no pueda soportarlo y huya. Y lo único que el mal genio no puede soportar es la consciencia. Golpear tu cuerpo no servirá. Eso es lo que está haciendo la gente. Golpear los cuerpos de otros o los suyos propios. Eso no es lo que quiere decir Bankei. Está bromeando y está indicando un término simbólico que la gente zen utiliza para la consciencia. El palo con el que uno se golpea a sí mismo. En la tradición zen, cuando muere un maestro entrega su palo, el bastón, a su discípulo principal, al que elige como sucesor, el que va a reemplazarle. Le entrega el palo, el bastón, que ha llevado toda su vida. El significado es que el que ha recibido el palo ha alcanzado su palo interno, la consciencia. El palo del maestro es el mayor regalo, porque al entregarlo lo acepta, acuerda, reconoce, que ahora ha nacido tu palo interno. Te has vuelto consciente de lo que te sucede, de a quién le sucede. La distinción está ahí, ha entrado la grieta, hay un espacio. Ahora la periferia y tu centro no están identificados. Dijo Bankei. Sugiero que esta ira debe venir del exterior. No la tenías cuando naciste, nadie, ni tus padres ni nadie, te la dio como un regalo, así que, ¿de dónde viene? Debe venir del exterior, la periferia debe estar tocando otras periferias. Desde allí debes estar recibiendo las ondas y las olas. Así que sé consciente, porque en el momento que eres consciente, de pronto eres lanzado al centro. Sé inconsciente. Y vivirás en la periferia. Sé consciente. Y serás lanzado al centro. Y desde el centro puedes ver lo que está sucediendo en la periferia. Entonces, si dos personas se tocan en la periferia, crearán problemas en la periferia, pero no te crearán problemas a ti. Tú puedes reírte. Puedes disfrutarlo. Puedes decir, suena fascinante. Sucedió. Buda pasaba al lado de un pueblo. Vino alguna gente y abusaron malamente de él, dijeron cosas desagradables, utilizaron palabras vulgares. Y él simplemente estuvo allí quieto. Ellos se quedaron un poco confusos, porque él no reaccionaba. Entonces alguien gritó desde la multitud: ¿por qué estás en silencio? Responde a lo que te estamos diciendo. Buda les dijo: habéis venido un poco tarde. Deberíais haber venido hace 10 años, porque entonces yo habría reaccionado. Pero ahora no estoy donde me estáis haciendo estas cosas. Ha surgido una distancia. Ahora he entrado en el centro donde no podéis tocarme. Habéis venido un poco tarde. Lo siento por vosotros, pero yo lo disfruto. Ahora tengo prisa, porque en otro pueblo al que voy la gente me estará esperando. Si no habéis acabado, pasaré por el mismo camino cuando vuelva, suena fascinante. Estaban confusos. ¿Qué hacer con un hombre así? Otro entre la multitud preguntó: ¿de verdad que no vas a decir nada? Buda les respondió:
En el pueblo del que vengo ahora mismo, la gente vino con muchos dulces para ofrecérmelos, pero yo solo tomo cosas cuando tengo hambre, y no tenía hambre, así que les devolví sus dulces. Yo os pregunto, ¿qué harán con ellos? Y el hombre dijo, por supuesto, irán al pueblo y darán esos dulces a la gente como prasad. Y Buda empezó a reír y dijo, ¿estáis realmente en problemas? ¿Estáis en un lío? ¿Qué haréis? Me habéis traído estas palabras vulgares, y yo os digo que no tengo hambre, así que llevaoslas de vuelta. Y lo siento mucho por vuestro pueblo, porque la gente tendrá cosas vulgares, palabras vulgares como prasad. Cuando estás en el centro, suena fascinante, puedes disfrutarlo. Cuando estás en calma, fresco, puedes disfrutar de todo el mundo. Cuando estás caliente no puedes disfrutar, porque te metes demasiado en las cosas. Estás perdido, te identificas. Te embarullas tanto con el mundo que ¿cómo vas a disfrutarlo? Esto puede sonar paradójico, pero yo os digo, solo un Buda disfruta de este mundo. Entonces todo suena fascinante. Así que recuerda, la verdadera naturaleza es tu naturaleza eterna. No puedes tenerla y no tenerla, no es algo que viene y va, es tú. ¿Cómo va a ir y venir? Es tu ser. Es tu base misma. No puede ser unas veces y no ser otras. Siempre es. Así que este debería ser el criterio para un buscador de la verdad, la naturaleza o el Tao. Llegar en nuestro ser al punto que permanece siempre, ese que estuvo antes de que nacieses y estará después de que hayas muerto. Es el centro. La circunferencia cambia. El centro permanece absolutamente eterno. Está más allá del tiempo, nada puede afectarle, nada puede modificarlo, nada le toca nunca realmente. Permanece más allá del alcance del mundo externo. Ve al mar y obsérvalo. Hay millones de olas, pero en sus profundidades el mar permanece calmado y tranquilo, en profunda meditación. El alboroto está solo en la superficie, donde el mar se encuentra con el mundo externo, los vientos. Por lo demás, en sí, siempre permanece él mismo. Ni siquiera una ola. Nada cambia. Contigo sucede lo mismo. Justo en la superficie, donde te encuentras con los demás, hay agitación, ansiedad, ira, apegos, avaricia, deseo. Justo en la superficie, donde llegan los vientos y te tocan. Y si permaneces en la superficie, no puedes cambiar este fenómeno cambiante. Seguirá ahí. Mucha gente intenta cambiarlo ahí, en la circunferencia. Luchan con ello, tratan de no dejar que surja una ola. Y a través de su lucha surgen incluso más olas, porque cuando el mar lucha con el viento, hay más agitación. Ahora no solo contribuirá el viento, el mar también contribuirá y habrá un caos tremendo en la superficie. Todos los moralistas intentan cambiar al hombre en la periferia. Tu carácter es la periferia. Tú no traes ningún carácter al mundo, vienes absolutamente sin carácter, como una hoja en blanco, y todo eso que llamas tu carácter es inscrito en ella por otros. Tus padres, la sociedad, los profesores, las enseñanzas, todo son condicionamientos. Tú vienes como una hoja en blanco, y todo lo que hay escrito en ti viene de otros. Así que, a no ser que te vuelvas una hoja en blanco de nuevo, no sabrás lo que es la naturaleza, no sabrás lo que es Brahma, no sabrás lo que es Tao. De modo que el problema no es cómo tener un carácter fuerte. El problema es cómo alcanzar un estado sin ira, cómo no ser alterado. No, ese no es el problema. El problema es cómo llevar tu conciencia de la periferia al centro. Entonces, de pronto, ves que siempre has estado en calma. Entonces puedes mirar la periferia a distancia, y la distancia es tan enorme, infinita, que puedes mirar como si no te estuviera sucediendo a ti. De hecho, nunca te sucede a ti. Incluso cuando estás totalmente perdido en ello, nunca te sucede a ti. Algo en ti permanece inalterado, algo en ti permanece más allá, algo en ti permanece como un testigo. Así que todo el problema para el buscador es cómo llevar su atención de la periferia al centro. Cómo fundirse con eso que no cambia y no estar identificado con lo que solo es una frontera. En la frontera los demás tienen mucha influencia, porque en la frontera el cambio es natural. La periferia continuará cambiando, incluso la periferia de un Buda cambia. La diferencia entre un Buda y tú no es una diferencia de carácter, recuerda esto. No es una diferencia de moralidad, no es una diferencia de virtud o no virtud, la diferencia está en el lugar en que te asientas. Tú te asientas en la periferia, un Buda se asienta en el centro. Él puede mirar su propia periferia desde cierta distancia. Cuando le golpeas, puede verlo como si hubieras golpeado a otra persona, porque el centro está distante.
Es como si él fuese un observador en las montañas y algo estuviera sucediendo en los valles. Y puede verlo. Esto es lo primero que hay que comprender. Lo segundo. Es muy fácil controlar, pero es muy difícil transformar. Puedes controlar tu ira, pero ¿qué harás? La reprimirás. ¿Y qué sucede cuando reprimes algo? La dirección de un movimiento cambia. Iba hacia afuera y si la reprimes empieza a ir hacia adentro. Solo cambia su dirección. Y para la ira era bueno salir, porque el veneno necesita ser arrojado fuera. Es malo que la ira vaya adentro, porque eso significa que envenenará todo tu cuerpo, tu mente, tu estructura. Si continúas haciendo esto durante mucho tiempo, como suele hacer todo el mundo, porque la sociedad enseña el control, no la transformación. La sociedad dice contrólate a ti mismo, y con el control todas las cosas negativas se sumergen más y más profundamente en el inconsciente, y se convierten en algo constante dentro de ti. Entonces no es una cuestión de que estés enfadado a veces y a veces no. Simplemente estás enfadado. A veces explotas, a veces no explotas porque no hay excusa o te tienes que buscar una excusa. Y recuerda, puedes encontrar una excusa en cualquier parte. Un hombre, uno de mis amigos, quería divorciarse de su esposa, así que fue a ver a un abogado, un experto en asuntos matrimoniales, y le preguntó, ¿bajo qué motivos puedo divorciarme de mi esposa? El abogado le miró y dijo, ¿está usted casado? El hombre dijo, por supuesto que sí. El abogado le dijo, el matrimonio es motivo suficiente. No hay necesidad de buscar ningún otro motivo. Si se quiere divorciar, entonces el matrimonio es lo único necesario, porque es imposible divorciarse de una mujer si no se está casado. Si usted está casado, con eso es suficiente. Esta es la situación. Estás enfadado. Como has suprimido tanta ira, ahora no hay momento en los que no estés enfadado. Como mucho, a veces estás enfadado, a veces más. Todo tu ser está envenenado por la represión. Comes con ira. Cuando una persona come sin ira tiene una cualidad diferente. Es bello mirarle, porque come no violentamente. Puede que esté comiendo carne, pero come no violentamente. Puede que tú estés comiendo tan solo vegetales y fruta, pero si hay ira reprimida, comes violentamente. Comiendo, tus dientes, tu boca, liberan ira. Aplastas la comida como si fuese el enemigo. Y recuerda, siempre que los animales están enfadados, ¿qué hacen? Solo son posibles dos cosas. No tienen armas y no tienen bombas atómicas, ¿qué pueden hacer? Te harán violencia o con las uñas o con los dientes. Estas son las armas naturales del cuerpo, uñas y dientes. Es muy difícil que hagas algo con las uñas, porque la gente dirá, eres un animal. Así que lo único que te queda, con lo que puedes expresar tu ira o violencia fácilmente, es la boca, y tampoco la puedes usar para morder a alguien. Por eso decimos, un mordisco de pan, un mordisco de comida, unos cuantos mordiscos. Comes la comida violentamente, como si la comida fuera el enemigo. Y recuerda, cuando la comida es el enemigo, no te nutre realmente, nutre todo lo que está enfermo en ti. La gente con ira reprimida profundamente come más. Siguen acumulando grasa innecesaria en el cuerpo. ¿Has observado que la gente gorda está casi siempre sonriendo? Innecesariamente, incluso sin motivo, la gente gorda sigue sonriendo. ¿Por qué? Esta es su cara, esta es su máscara. Tienen tanto miedo de su ira y de su violencia que tienen que mantener una cara sonriente constantemente. Y siguen comiendo más. Comer más es violencia, ira. Y entonces esto entrará de cualquier forma en todas las esferas de tu vida. Harás el amor, pero será más como violencia que como amor, habrá mucha agresividad en ello. Como nunca os observáis el uno al otro haciendo el amor, no sabéis lo que está sucediendo, y no puedes saber lo que te está sucediendo porque casi siempre estás muy concentrado en la agresión. Por eso el orgasmo profundo a través del amor se vuelve imposible, porque en el fondo de ti tienes miedo de que si te mueves totalmente sin control, puedes matar a tu esposa o matar a tu amada, o la esposa puede matar al marido o el amante. Te vuelves tan temeroso de tu propia ira. La próxima vez que hagas el amor, observa. Estarás haciendo los mismos movimientos que haces cuando estás agresivo. Observa el rostro, ten un espejo alrededor para que puedas ver lo que le está sucediendo a tu rostro. Todas las distorsiones de la ira y la agresividad estarán allí. Comiendo, estás enfadado. Mira a una persona haciendo el amor. La ira ha ido tan profundo que incluso el amor, una actividad totalmente opuesta a la ira, incluso eso está envenenado.
Comer, una actividad completamente neutral, incluso eso está envenenado. Entonces, simplemente abres la puerta y hay ira. Pones un libro sobre la mesa, y hay ira. Te quitas los zapatos, y hay ira. Das la mano, y hay ira. Porque ahora eres la ira personificada. A través de la represión, la mente se divide. La parte que aceptas se convierte en el consciente y la parte que niegas se convierte en el inconsciente. Esta división no es natural, la división sucede a causa de la represión. Y continúas arrojando al inconsciente toda la basura que la sociedad rechaza. Pero recuerda, todo lo que tiras ahí se hace más y más parte de ti. Entra en tus manos, en tus huesos, en tu sangre, en el latido de tu corazón. Los psicólogos dicen ahora que casi el 80% de las enfermedades están causadas por las emociones reprimidas. Tantos fallos cardíacos significan que ha sido reprimida tanta ira en el corazón, tanto odio, que el corazón está envenenado. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre reprime tanto y se vuelve insano? Porque la sociedad os enseña a controlar, no a transformar, y el camino de la transformación es totalmente diferente. Por un motivo. No es en absoluto el camino del control, es justo lo opuesto. Primero de todo, controlando reprimes, en la transformación expresas. Pero no hay necesidad de expresar sobre otra persona, porque esa otra persona es irrelevante. La próxima vez que te sientas enfadado, ve y corre alrededor de la casa 7 veces y después siéntate bajo un árbol y observa a dónde se ha ido la ira. No la has reprimido, no la has controlado, no se la has arrojado a otro. Porque si se la arrojas a otro se crea una cadena, porque el otro es tan tonto como tú, tan inconsciente como tú. Si se la arrojas a otro, y el otro es una persona iluminada, no habrá problema. Él te ayudará a arrojarla y liberarla y pasar por una catarsis. Pero el otro es tan ignorante como tú, si le arrojas la ira, reaccionará. Te arroja más ira, está tan reprimido como tú. Entonces viene una cadena. Tú le arrojas a él te arroja a ti, y os hacéis enemigos. No se la arrojes a nadie. Es igual que cuando tienes ganas de vomitar. No vas y vomitas sobre alguien. La ira necesita del vómito. Vete al cuarto de baño y vomita. Si reprimes el vómito, será peligroso, y cuando hayas vomitado te sentirás fresco, te sentirás descargado, desahogado, bien, sano. Algo estaba malo en la comida que tomaste y el cuerpo lo rechaza, no sigas forzándolo en tu interior. La ira es solo un vómito mental. Has tomado algo que está malo y todo tu ser psíquico quiere echarlo fuera. Pero no hay necesidad de arrojárselo a alguien. Sin embargo, como la gente lo arroja sobre los demás, la sociedad les dice que lo controlen. No hay necesidad de arrojar ira sobre nadie. Puedes ir al baño, puedes dar un largo paseo. Hay algo dentro que necesita una actividad rápida para ser liberado, así que corre un poco y sentirás que se libera. O coge una almohada y golpéala, lucha con la almohada y muerde la almohada hasta que tus manos y dientes estén relajados. En 5 minutos de catarsis te sentirás descargado, y una vez que sepas esto nunca arrojarás la ira a nadie, porque es absolutamente innecesario. Lo primero en la transformación es, entonces, expresar la ira, pero no sobre nadie, porque si la expresas sobre alguien no puedes expresarla totalmente. Puede que quieras matar, pero eso no es posible. Puede que quieras morder, pero no es posible. Pero todo eso lo puedes hacer con una almohada. Almohada significa ya iluminada. La almohada está iluminada, es un Buda. La almohada no reaccionará, no irá a ningún juzgado, no llevará ninguna enemistad contra ti, no hará nada. La almohada será feliz. Y la almohada se reirá de ti. Lo segundo a recordar. Sé consciente. Controlando no es necesaria ninguna consciencia. Simplemente lo haces mecánicamente, como un robot. La ira llega y hay un mecanismo que hace que de pronto todo tu ser se vuelva estrecho y se cierre, porque si estás alerta puede que el control no sea tan fácil. La sociedad nunca te enseña a estar alerta, porque cuando alguien está alerta está totalmente abierto. Eso es parte de la consciencia. Si uno está abierto y quiere reprimir algo lo cual está en contradicción con estar abierto puede que salga. Pero la sociedad te enseña a cerrarte, a hundirte en ti mismo. No te permite siquiera una ventanita para que salga algo. Pero recuerda, cuando no sale nada, tampoco entra nada. Cuando la ira no puede salir, estás cerrado. Si tocas una roca hermosa, nada entra. Miras una flor, pero nada entra. Tus ojos están muertos y cerrados. Besas a una persona. No entra nada, porque estás cerrado. Vives una vida insensible.
La sensibilidad crece con la consciencia. Con el control te vuelves lerdo y muerto, y eso es parte del mecanismo de control. Si estás aletargado y muerto, entonces nada te afectará, como si el cuerpo se hubiera convertido en una fortificación, una defensa. Nada te afectará, ni el insulto ni el amor. Pero el precio de este control es muy alto e innecesario. Cuando se convierte en el esfuerzo entero de la vida equivale a morir. Ese esfuerzo por controlar absorbe todas las energías, y la vida se convierte en una cosa pesada y muerta que de alguna forma vas sobrellevando. La sociedad te enseña a controlar y a condenar, porque un niño solo controlará cuando sienta que algo es condenable. La ira es mala. El sexo es malo. Hay que hacer que todo lo que tiene que ser controlado al niño le parezca pecado, le parezca el mal. El hijo de Mullah Nasruddin iba creciendo. Tenía 10 años, y Nasruddin pensó: ahora es el momento. Es lo suficientemente mayor y hay que revelarle los secretos de la vida. Así que la llamó a su estudio y confidencialmente le dijo la verdad sobre el sexo de los pájaros y las abejas. Y luego, al final, le dijo: cuando sientas que tu hermano pequeño es lo suficientemente mayor, cuéntaselo todo a él también. Unos pocos minutos después, cuando pasaba por las habitaciones de los niños, oyó al mayor, el de 10 años, ya en pleno trabajo. Le estaba diciendo al pequeño: mira, ¿sabes lo que hace la gente, el rollo que hace la gente cuando quieren tener un niño, un bebé? Bueno, papá dice que los pájaros y las abejas hacen la misma maldita cosa. Se suele condenar todo lo que está vivo. Y el sexo es lo más vivo, tiene que serlo. Es la fuente. La ira también es algo muy vivo, porque es una fuerza protectora. Un niño que no pueda enfadarse en absoluto no podrá sobrevivir. Tienes que enfadarte en ciertos momentos. El niño tiene que mostrar su propio ser, el niño tiene que mantenerse en sus 13, si no, no tendrá fuerza. La ira es bella, el sexo también es bello, pero las cosas bellas pueden volverse feas. Eso depende de ti. Si las condenas, se vuelven feas. Si las transformas, se vuelven divinas. La ira transformada se convierte en compasión, porque la energía es la misma. Un Buda es compasivo, ¿de dónde viene esa compasión? Es la misma energía que se movía en la ira, pero que ahora ya no es ira porque ha sido transformada en compasión. ¿De dónde viene el amor? Un Buda es amoroso. Un Jesús es amor. La misma energía que se mueve en el sexo se convierte en amor. Así que recuerda. Si condenas un fenómeno natural se vuelve venenoso, te destruye, se vuelve destructivo. Si lo transformas, se vuelve divino, se convierte en una fuerza de Dios, en un elixir. Con él alcanzas la inmortalidad, ser sin muerte. Pero es necesaria la transformación. En la transformación nunca controlas, simplemente te vuelves más consciente. Está sucediendo la ira. Tienes que darte cuenta de que está sucediendo la ira, obsérvala. Es un bello fenómeno. La energía moviéndose en tu interior, calentándose. Es como la electricidad en las nubes. La gente siempre tuvo miedo de la electricidad. Antiguamente, cuando eran ignorantes, pensaban que esta electricidad era Dios que se enfadaba, que amenazaba, que intentaba castigar, que creaba miedo para que la gente se convirtiera en adoradores suyos. Pero ahora hemos domesticado a ese Dios. Ahora ese Dios corre por tu ventilador, por tu aire acondicionado, por el frigorífico. Todo lo que necesitas, ese Dios lo sirve. Ese Dios se ha convertido en una fuerza doméstica, ya no está enfadado y ya no amenaza. A través de la ciencia, una fuerza externa ha sido transformada en un amigo. Lo mismo sucede con las fuerzas internas a través de la religión. La ira es como la electricidad en tu cuerpo. No sabes qué hacer con ella. O matas a alguien o te matas a ti mismo. La sociedad dice que si te matas a ti mismo, está bien, es tu problema, pero no mates a nadie más. Y en lo que respecta a la sociedad, eso está bien. De forma que, o te vuelves agresivo, o te vuelves represivo. La religión dice que ambas opciones son equivocadas. Lo básico que se necesita es volverse consciente y conocer el secreto de esta energía, la ira, esta energía interna que te calienta. Cuando estás enfadado tu temperatura sube y no puedes entender la calma, el frescor de un Buda, porque cuando la ira ha sido transformada en compasión, todo es fresco. Aparece un profundo frescor. Buda nunca está caliente. Siempre está en calma, centrado, porque ahora sabe cómo utilizar la energía interna. La energía es caliente, pero se convierte en la fuente del frescor. La ira es caliente, pero se convierte en la fuerza de la compasión.
La compasión es como un acondicionador de aire interno. Con ella de pronto todo es fresco y bello, y nada puede perturbarte, y toda la existencia se convierte en un amigo. Ahora ya no hay enemigos, porque cuando miras por los ojos de la ira alguien se convierte en el enemigo. Cuando miras por los ojos de la compasión, todo el mundo es un amigo, un prójimo. Cuando amas, Dios está en todas partes. Cuando odias, por todas partes está el diablo. Es tu punto de vista el que se proyecta sobre la realidad. Se necesita consciencia, no condena, y con la consciencia, la transformación llega espontáneamente. Si te das cuenta de tu ira, la comprensión penetra. Tan solo observando, sin ningún juicio, sin decir bueno, sin decir malo, solo observando en tu cielo interno. Hay un relámpago, ira, te sientes caliente, todo el sistema nervioso tiembla y se estremece, y sientes una sacudida por todo el cuerpo. Un bello momento, porque cuando la energía funciona puedes observarla fácilmente, cuando no está funcionando no puedes observar. Cierra los ojos y medita sobre ello. No luches, tan solo mira lo que está sucediendo, el cielo entero lleno de electricidad. Tanto relámpago y rayos, tanta belleza. Túmbate en el suelo, mira el cielo y observa. Luego haz lo mismo en tu interior. Hay nubes, porque sin nubes no puede haber relámpagos. Hay nubes oscuras, pensamientos. Alguien te ha insultado, alguien se ha reído de ti, alguien ha dicho esto o lo otro. Hay muchas nubes, nubes oscuras en el cielo interno, muchos relámpagos y rayos. Observa. Es una bella escena. Terrible también, porque no comprendes. Es misteriosa, y si no se comprende el misterio se vuelve terrible, le tienes miedo. Y siempre que se comprende un misterio, se convierte en gracia, en un don, porque entonces tienes las llaves, y con las llaves eres el maestro. No la controlas, sino que sencillamente te conviertes en un maestro a través de la consciencia. Y cuanto más consciente te vuelves, más penetras hacia el interior, porque la consciencia es un ir hacia adentro, siempre va hacia adentro. Cuanto más consciente, más adentro. Cuanto menos consciente, más fuera. Si eres inconsciente estarás completamente fuera, fuera de tu casa, vagabundeando por ahí. La inconsciencia es un vagabundeo externo. La consciencia es un profundizar en el interior. Así que mira. Es cuando no hay que es difícil mirar. ¿Qué se puede mirar? El cielo está vacío, y aún no eres capaz de mirar el vacío. Cuando la ira está ahí, mira, observa, y pronto verás un cambio. En el momento en que entra el observador, la ira ya ha empezado a refrescarse, se pierde el calor, entonces puedes comprender que el calor lo pones tú. Tu identificación con ella la hace caliente, y en el momento en que sientes que no es caliente, que el miedo se ha ido, ya no te sientes identificado con ella, te sientes diferente, a distancia. Está ahí, relampagueando a tu alrededor, pero tú no eres ella. Una colina comienza a surgir hacia arriba. Te conviertes en un observador. Abajo en el valle hay muchos rayos y relámpagos, la distancia crece más y más, y llega un momento en que, de pronto, no estás unido a ella en absoluto. Se ha roto la identificación, y en el momento en que se rompe la identificación, inmediatamente todo el proceso caliente se convierte en un proceso fresco. La ira se convierte en compasión. El sexo es un proceso caliente, el amor no. Pero por todo el mundo la gente habla siempre del cálido amor. El amor no es cálido. El amor es absolutamente fresco, pero no frío. No es frío porque no está muerto. Es fresco, como una brisa fresca. Pero no es caliente, no es cálido. A causa de la identificación con el sexo, la mente ha llegado a la concepción de que el amor debería ser cálido. El sexo es caliente. Es energía y tú estás identificado con él. Cuanto más amor, más frescor, puede que incluso sientas el fresco amor como frío. Esa es tu mal interpretación, porque crees que el amor tiene que ser caliente. Pero no puede serlo. La energía misma, cuando no te identificas con ella, se vuelve fresca. Y si tu compasión es aún caliente, no es compasión. Hay personas que son demasiado calientes y piensan que tienen mucha compasión. Quieren transformar la sociedad, quieren cambiar la estructura, quieren hacer esto y lo otro, quieren traer una utopía al mundo. Los revolucionarios, los comunistas, los utópicos, y son muy calientes. Piensas que tienen compasión. No, solo tienen ira. El objeto ha cambiado, ahora su ira tiene un nuevo objeto, un objeto muy impersonal. La sociedad, la estructura de la sociedad, el Estado, la situación. Son gente muy caliente. Lenin, Stalin o Trotsky son gente caliente. Pero no están en contra de nadie en particular, están en contra de una estructura.
Gandhi es una persona caliente al estar contra el Imperio Británico. El objeto es impersonal, por eso no puedes sentir que está enfadado, pero está enfadado. Quiere cambiar algo en el mundo externo, y quiere cambiarlo tan inmediatamente que está impaciente, luchando. La lucha en sí es violencia. Puedes elegir medios no violentos para luchar, las mujeres siempre los han elegido. Gandhi no hizo sino utilizar un truco femenino. Si un marido quiere luchar, pegará a su esposa. Y si la esposa quiere luchar, se pegará a sí misma. Esto es tan viejo como la mujer, y la mujer es más vieja que el hombre. Ella empezará a golpearse a sí misma, esa es su forma de luchar. Ella es violenta, pero violenta contra sí misma. Y recuerda, pegando a una mujer te sentirás culpable, y tarde o temprano tendrás que calmarte y hacer un arreglo. Pero pegándose a sí misma, ella nunca se siente culpable. Así que, o pegas a una mujer y te sientes culpable, o ella se pega a sí misma y también entonces te sientes culpable de haber creado la situación en la que ella se pega a sí misma. En ambos casos, ella gana. El Imperio Británico fue derrotado porque era una fuerza masculina agresiva, y el Imperio Británico no pudo comprender esta lucha femenina de Gandhi. Al ayunar hasta la muerte, toda la mente británica se sentía culpable. Y no se puede matar a este hombre, porque no está luchando contigo en forma alguna, simplemente está purificando su propia alma. El viejo truco femenino. Pero funcionó. Solo había una forma de derrotar a Gandhi, y era imposible. Era que Churchill ayunara hasta la muerte, y eso era imposible. O estás caliente contra alguien en particular, o estás caliente contra alguna estructura en general, pero el calor permanece. Un Lenin no es compasivo, no puede serlo. Buda es compasivo. No lucha con nada en absoluto. Simplemente es, y permite que las cosas sean como son. Las cosas se mueven por sí mismas. Las sociedades cambian por sí solas, no hay necesidad de cambiarlas. Cambian como los árboles, cambian con la estación. Las sociedades cambian por sí mismas. Las sociedades viejas mueren por sí solas, no es necesario destruirlas. Y las sociedades nuevas nacen igual que niños nuevos, nuevos bebés, espontáneamente. No es necesario provocar un aborto. Todo sigue automáticamente por sí mismo. Las cosas se mueven y cambian. Y esta es la paradoja. Que siguen moviéndose y cambiando, y sin embargo, en cierto sentido siguen siendo las mismas, porque habrá gente pobre y habrá gente rica. Habrá gente desamparada, sin poder, y habrá gente que tenga poder sobre ellos. Las clases no pueden desaparecer, eso no está en la naturaleza de las cosas. La sociedad humana nunca puede convertirse en una sociedad sin clases. Las clases pueden cambiar. Ahora, en Rusia, no hay pobres y ricos, sino gobernados y gobernantes, eso hay ahora. Ahora ha surgido una nueva división de clases. Los burócratas y las personas ordinarias. Los dirigentes y los dirigidos. Es lo mismo. No cambia nada. Si Taimurla naciese ahora en la Unión Soviética, se convertiría en primer ministro. Si Ford naciese en la Unión Soviética, se convertiría en secretario general de Partido Comunista y dirigiría desde ahí. Las situaciones siguen cambiando, pero, de forma sutil, permanecen igual. Los dirigentes, los dirigidos. Los gobernantes, los gobernados. Los ricos, los pobres, todo permanece. No puedes cambiarlo, porque la sociedad existe a través de la contradicción. Un hombre realmente compasivo será calmoso. No puede ser realmente un revolucionario, porque la revolución necesita una mente, un corazón y un cuerpo muy calientes. Cuando no hay ningún control, sin ninguna expresión sobre los demás, y estando más alerta, la conciencia se traslada desde la periferia al centro.